Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Innovando con AWS. Hoy nos visita Antonio Calochas, que es un cliente pertenece a Dominion Commercial y es el head de arquitectura de Dominion Commercial. Y nos viene a contar cómo hizo su equipo una migración a Amazon Web Services y bajo qué circunstancias. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Rodrigo. Pues bien, bien, aquí con mucho trabajo, pero muy bien, bien. Bueno, gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, a ver, contame primero qué hace Dominion Commercial. Bueno, Dominio Comercial pertenece a Dominion Global y Dominio Comercial es la parte digital. Es decir, al final nosotros somos la cara digital de una serie de servicios. Entre ellos tenemos The Phone House, tenemos también diferentes verticales de energéticas como Alterna, Luz 23 y diferentes servicios siempre orientados al área digital. Eso es, digamos, la parte actual. O sea, seguimos creciendo, seguimos sacando nuevos productos y trabajando en nuevos servicios y en nuevas verticales. Bien. Bueno, y con respecto a tu carrera, me gustaría mucho, me interesa saber cómo la gente se llegó a convertir en el rol que tiene hoy. ¿Cómo ha sido tu progresión en tu carrera y cómo llegaste a ser el Antonio de hoy? El Antonio de hoy. Sí, bueno, la verdad es que eso es bastante sencillo. Yo empecé muy jovencito. Empecé a los 10 años a programar. Me regalaron un ordenador, un Amstrad CPC 6128. Y recuerdo además que le escribí hola y me respondió syntax error y dije, bueno, creo que tenemos un problema de comunicación. Entonces, bueno, había un libro al lado de Basic y bueno, empecé ahí a leerlo. Luego, sí es verdad que al final había otra de las cosas que siempre me han gustado son las matemáticas y terminé estudiando Ingeniería Superior Informática. En esa parte me especialicé más en la rama de inteligencia artificial. Sí es verdad que era otra época completamente diferente a la actual, en donde no hay ni había los computadores ni la computación actual para poder mover y para poder aplicar todas las redes de neuronas y etcétera. Y bueno, al final tuve la opción de hacer el doctorado, pero al final decidí irme a la empresa privada. A partir de ahí entré, bueno, en una consultora que se llama Thales, estuve trabajando con ellos y fui creciendo rápidamente y muy pronto entré en la parte en la rama de arquitectura, en la rama de arquitectura. Estuve vinculado en diferentes proyectos para diferentes empresas, siempre en la parte de arquitectura, en la parte de arquitectura de soluciones, y tuve la suerte, además, no solamente estar en la parte de desarrollo, sino en la parte de infraestructura, database, a día de hoy cloud. Entonces, he conocido todas las áreas de IT y he trabajado en prácticamente todas las áreas de IT, seguridad, etcétera. Luego he trabajado también en el mundo startup, que es un mundo además muy interesante, donde al final es verdad que te sientes un poco el producto tuyo, es otra forma de trabajar bastante diferente. Y luego he trabajado en empresas, en clientes de alta disponibilidad, con muchísima concurrencia, millones de consultas por minuto, donde la criticidad era tremendamente importante. Entonces, al final, de hecho, ahí me ocupaba también, nosotros lo llamamos I+D, toda la parte de innovación, pero al final era arquitectura de soluciones, buscar pruebas de concepto para intentar conseguir al final esa escalabilidad, ese servicio y esa transformación digital que era absolutamente necesaria. En ese caso era el sector turismo. Y bueno, y finalmente, al final, eh, al final para mí este mundo y lo que estoy haciendo es algo vocacional, por lo tanto, al final, para mí la suerte ha sido rodearme de gente que me ha dejado crecer, que me ha Muy dejado crecer importante. y seguir aprendiendo, porque al final para mí es una parte muy importante es aprender. O sea, yo sigo teniendo ganas de constantemente aprender, entonces tengo la suerte de trabajar en algo que me permite ese constante aprendizaje. Pues ese cúmulo de experiencia a través de los años es como, yo a veces digo que es como hacer zapatos, ¿no? Mientras más años llevas, de alguna manera los escenarios se van repitiendo, la tecnología va cambiando, pero los escenarios y los problemas al final son similares. Bueno, a ver, Sí. para meternos un poquito en el tema de hoy, ¿qué, ¿qué pasó y por qué tuvieron que irse a Amazon Web Services y hacer una migración? Contame esa historia un poco.
Bueno, antes de nada, o sea, la migración a AWS la teníamos muy clara desde el primer momento, o sea, nuestro destino era AWS. Lo que pasa es que lo que no queríamos y lo que nunca y nos imaginábamos es que iba a ser de esa manera. Tuvimos un ransomware en abril, un ransomware que además es público, nosotros no pagamos el rescate y tuvimos que hacer una migración completa de todos los servicios, un lift and shift directa. Entonces, al final fue coger los servicios que teníamos on-premise, que estaba absolutamente todo on-premise, y llevarlo a AWS. Al final eso, pues realmente es complejo, o sea, no nos vamos a engañar, es muy difícil. Realmente es más que difícil, es el gran problema fue al final, y no deja de ser el ransomware, porque realmente la migración a AWS y con las facilidades encima que nos ha dado AWS y todo el soporte, realmente esa parte no fue la más compleja. O sea, al final el hacer una migración, un lift and shift, realmente como una migración de transformación digital es el primer mejor paso realmente para hacerlo. Sí es verdad que no en esa situación. Entonces, fue un momento complejo porque al final sí que es verdad donde no sabes muy bien cómo actuar y tienes que decidir. Entonces, fue un momento en el que al final escoger todo lo que tienes desplegado en on-premise y llevarlo a de diferentes máquinas virtuales, generar toda la infraestructura, toda la red, tener cuidado además con la parte de seguridad para cuidarlo lo máximo posible dentro de que al final hay que dar servicio. O sea, al final hay un momento de apagón. Es que es muy complicado esa situación. Sumado a eso, asumo que, no sé si ha sido el caso de ustedes, pero en muchos clientes nos pasa que el inventario básico de qué cosas tengo on-prem o cuáles son mis sistemas que tengo, y hay sistemas que están funcionando ahí porque funcionan ahí hace tanto tiempo y nadie sabe ni qué hace. El tema del inventariado es una situación compleja. ¿Tuvieron algo con eso o más o menos tenían inventariado todos los diferentes partes de los sistemas de on-prem? Teníamos ese problema también. De hecho, nosotros, como prácticamente todas las empresas, tenemos muchas aplicaciones legacy, algunas aplicaciones que están ahí funcionando y llevan mucho tiempo funcionando y además aún, yo siempre digo, y no sabes por qué ni cómo. Y bueno, muchas de ellas, de hecho, se fueron descubriendo en ese momento. Al final fue esa parte de análisis, de rascar hasta para encontrar y de repente encontrarte, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo estaba funcionando? De hecho, es más, uno de los pasos muy importantes y yo creo que además una de las cosas que nos ha servido y por dónde estamos ahora mismo es que muchas de las aplicaciones y de los aplicativos que teníamos on-premise no se han migrado. O sea, hubo un momento que decidimos directamente decir, "No, esto no lo vamos a migrar cuando ya empecemos a dar servicio, cuando ya esté todo funcionando. Sabemos que el negocio va a levantar la mano si es un problema, porque teníamos más o menos, sí es cierto que teníamos más o menos una visión en la que probablemente ese servicio no era core, por decirte que podría ser incluso que en ese caso ni siquiera tendría una utilidad real, y eso nos ha ayudado mucho, porque al final sí que es cierto que incluso ahora mismo, por ejemplo, que aún tenemos alguna aplicación parada, pero on-premise, las tenemos paradas. O sea, no han funcionado y ahora sí que tenemos un inventario real, completamente de todas las aplicaciones. Tenemos una arquitectura empresarial donde tenemos un dibujo completo de todas las building blocks, de todas las integraciones que tienen los diferentes servicios. Nos ha dado eh, el ransomware realmente, que es algo que no se lo recomiendo a nadie, pero al final nos ha dado una visibilidad completamente diferente y nos ha ayudado mucho más. Yo llevo en la empresa, no llego a un año, y ha sido poder descubrir y coger cada uno de los servicios, tener inventariado, saber la integración, cada uno de los procesos que se están ejecutando, tener ese dibujo de arquitectura empresarial que antes realmente no se tenía. No se tenía. O es un cúmulo de gráficos acá, allá y demás que no Sí, hay una foto final. Qué importante sí. es el tema del inventario. Eh,
Y en tal situación, ¿no? Acá tuviste que cambiar tu modelo operativo y montar tu equipo de arquitectura, ¿no? Como responsable ahí. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, la verdad es que fue un poco extraño y un poco complicado, porque el aterrizaje fue un poco diferente al aterrizaje cuando entras en una nueva empresa y tienes un periodo de adaptación. A mí realmente me gusta más este tipo de aterrizaje porque yo entré en plena vorágine, o sea, en pleno momento de ¿Qué alarma. tenías? 2 meses, ¿no? Por ahí más o menos. 2, 3 meses. Yo, yo te puedo decir que cuando yo llegué estábamos en pleno proceso, o sea, las tiendas aún no podían servir o sea, la IT, las tiendas estaban aún sirviendo vía Excel, o sea, mandaban unos Excel y lo primero que hice, o sea, fue llegar a aterrizar, fue ponerme en el barro, hacer un hands-on directamente y estar montando un script para hacer toda la carga de logística. Ahí tuve que meterme nuevamente en el barro, conocer todo el modelo de logística para hacer toda una carga y un, digamos, entre comillas, pintado inicial que Ujú. supuso el poder abrir las tiendas, ese Uf, tener primer estocaje, y ese fue el aterrizaje. El aterrizaje directamente fue sentarme bienvenido. y sí, fue bienvenido. La verdad que estuvo muy chulo, ¿eh? Yo tengo que decir, fue muy interesante porque al final es verdad que bueno, a mí me gusta bastante ese tipo de cosas. Es más, ahora incluso lo vivo en el día a día y es muy chulo. Luego hablaremos, si quieres, un poco más de ese tema. A partir de ahí, sí que es verdad que ya esa parte te da una visión, ya empiezas a tener una visión un poco de la arquitectura, negocio y la arquitectura, y vuelvo a repetir otra vez lo de arquitectura empresarial. Ya empiezas a tener una pequeña visión un poco de cómo funcionan las interacciones entre los diferentes productos y servicios que tenemos en la casa. Eso sí es verdad que al final favorece un poco a la hora de empezar a organizar un poco el trabajo de mi departamento. Teniendo en cuenta que mi departamento es un departamento cross y es un departamento transversal y que luego hay una parte que siempre es complicada, lo digo porque al final siempre me ha ocurrido en todas las empresas, que es el día a día. O sea, nosotros intentamos trabajar y nuestra organización en el equipo de arquitectura, es cierto que tenemos arquitectos orientados a diferentes verticales, pero en un porcentaje muy amplio estamos de una manera transversal y trabajando de forma transversal. Trabajamos en un porcentaje muy alto, es verdad, y vuelvo a comentar la parte del día a día, porque aunque me gustaría decir que no nos come tanto tiempo del trabajo, no es cierto. O sea, es una parte que es inevitable, porque aún no estamos en el estado aún seguimos, digamos, En esa no, madurez todavía, ¿no? sí, estamos buscando ese estado de madurez con los diferentes equipos. Entonces, el día a día con los equipos estamos trabajando con ellos, es verdad, y luego lo hablaremos más un poco hacia dónde estamos yendo, eh, luego nosotros trabajamos, ¿cómo nos organizamos? Pues esa parte de día a día, trabajamos mucho en la parte de innovación y pruebas de concepto, en documentación y buenas prácticas, en definición de nuevas soluciones de arquitectura. Luego hablaremos un poco, yo creo, podríamos entrar en la parte de, pues, toda la parte de microservicios, arquitecturas hexagonales, migración de procesos legacy, etcétera. En eso es lo que estamos trabajando a nivel del equipo de arquitectura. Y en este cambio tan abrupto al final del día, ¿no? Donde tuviste que de un día para el otro, no solo tu equipo, asumo que toda la parte de IT tuvo que cambiar cómo trabajaba de manera diaria. ¿Cuáles fueron esos challenges que tuvieron desde trabajar on-prem a moverse a trabajar en el cloud? Donde una serie de skills al final no se van a necesitar, ¿no? Estamos hablando de mantenimiento de servers on-prem y tienen que ser transformados para poder trabajar al cloud. ¿Cómo fueron ese camino? Ese camino, bueno, realmente es un camino, además, yo siempre digo que eso es un camino con los equipos y además dependiendo de los grados de madurez de los equipos, que nunca deja de hacerse el camino. Es complicado y ha sido y está siendo complicado. O sea, es complicado, ha sido complicado y seguirá siendo complicado.
Nosotros sí que es verdad que para evaluar la mejor manera de encarar esa transformación digital, estuvimos hablando, o sea, por un lado, teníamos que evaluar los tiempos que marca negocio, pero también los tiempos que marcan los equipos. O sea, los equipos, como te comentaba, no tienen todos el mismo grado de madurez, no es la misma manera de trabajar cómo se trabaja on-premise o cómo se trabaja en el cloud. Tenemos un equipo de DevOps muy bueno que facilita bastante esa parte de trabajo, pero también queremos, y no hemos querido, desde luego en arquitectura, que para los equipos de desarrollo el cloud sea, como en muchas empresas, una caja negra. O sea, nosotros queremos que los equipos de desarrollo tengan visibilidad del cloud. Por diferentes razones. Una, por crecimiento personal, y es decir, o crecimiento profesional de los diferentes equipos, de cada una de las personas de los equipos. Y la otra, y fundamentalmente, porque si conocen el cloud, si conocen las soluciones que AWS nos proporciona, van a poder dar las mejores soluciones a sus productos. Entonces, para nosotros esa es una parte que desde el primer momento ha sido muy importante y ha supuesto pues muchas sesiones y sigue suponiendo sesiones de trabajo con ellos para explicarles cómo deben trabajar, qué diferentes soluciones pueden darnos el AWS, montar con ellos pruebas de concepto. Al final nosotros queremos que los equipos tengan autonomía. Cuando hablo de autonomía no es que los equipos tengan la libertad absoluta, porque también hemos hablado antes de esas soluciones de arquitectura, estándares y demás, pero sí que queremos que los equipos, que son los que mejor conocen sus productos, eh, tengan ese grado de madurez para buscar las mejores soluciones. Es verdad que nosotros les acompañamos, pero les acompañamos eh, tanto a nivel de formación, soporte, pero también para ayudarles a poner en práctica esas soluciones. Nos ha pasado ya con ellos trabajar en diferentes soluciones, por ejemplo, empezar a desarrollar servicios y irnos a arquitecturas orientadas a eventos, donde los propios equipos han planteado esas soluciones porque veían esa problemática. Entonces, al final, a lo mejor no conocían con AWS y te plantean, vamos a instalar un Rabbit, o pues mira, vamos a utilizar SQS en vez de un Rabbit y vamos a trabajar ya directamente con un servicio manejado de AWS. Entonces, ha sido la verdad que eh, son diferentes ritmos con cada equipo. Al final, siempre que hay que evaluarlo, no todos los equipos funcionan igual, Sí. igual que no todas las personas funcionan igual. Y al final esto supone un cambio. Lo que sí que es cierto es que lo bueno que tenemos es que todos vamos en el mismo camino, en el camino hacia las nuevas tecnologías, arquitecturas modernas, microservicios, servicios manejados cloud native, Kubernetes. Estamos siguiendo un camino hacia una arquitecturas modernas. Qué interesante y cómo me gusta el hecho de que menciones de que están de alguna manera empoderando, ¿no?, a los equipos y ellos mismos al final son, digamos, un poquito dueños de todo eso y hace que al final del día, en consecuencia, que las cosas funcionen mucho, mucho mejor, ¿no? Hmm. Con respecto a lo que mencionabas, ¿no?, de arquitecturas de microservicio y demás, a mí me interesa conocer un poquito, ¿no? Porque el primer paso de mayoritariamente, digamos, podemos decir, la mayoría de las migraciones, ¿no?, es agarrar lo que tengo on-prem y ponerlo en el cloud, el famoso lift and shift. Después de eso, ¿qué siguieron haciendo y qué pudieron llegar, por ejemplo, a implementar? Bueno, la verdad es que, por un lado, nosotros desde arquitectura hemos definido un arquetipo de arquitectura hexagonal. Está desarrollado en Spring Boot. Decidimos Spring Boot como lenguaje de programación porque al final es lo que está en el mercado. Es un arquetipo que ya se está utilizando en los diferentes microservicios que se están creando, pero efectivamente la migración fue un lift and shift y nosotros, como yo siempre digo, tenemos un monolito distribuido. O sea, ya no es cuestión es un monolito, sino que tenemos diferentes monolitos distribuidos y acoplados con comunicaciones asíncronas. Entonces, sobre esa base hemos ido trabajando con, digamos, dos direcciones. Una, lo que son los nuevos productos. Los nuevos productos ya son puramente orientado a eventos, con arquitecturas de microservicios, con arquitectura hexagonal, con API First. Al final somos muy puristas con la parte de API First, Open API, etcétera. Es decir, estamos buscando, por supuesto, en containers, estamos utilizando ECS de Elastic Container Search. En muy poquito tiempo ya tendremos servicios
NKS, con Kubernetes, con Fargate. Entonces, esa parte sería la primera línea, dirección de trabajo en esa transformación. Y luego tenemos una segunda transformación que es en los monolitos distribuidos. En esa parte de monolitos distribuidos sí que tenemos que tener en cuenta dos partes muy diferenciadas. Una parte que es, tenemos que seguir dando negocio, por lo tanto hay que mantener la parte legacy y es absolutamente inevitable, pero hay que empezar a identificar, y es con lo que se ha trabajado, los diferentes dominios. Al final hacer un trabajo de DDD, un trabajo para identificar los dominios y empezar a desacoplar los servicios y saber quién es el dueño del dato para poder identificarlo y que esté donde tiene que estar. Ahí ya sí que se ha hecho un trabajo bastante importante, y digo importante porque estamos aún en ello, esto al final, yo siempre digo que igual que lo que estamos creando ahora, estas aplicaciones las aplicaciones modernas de ahora son el legacy del mañana, Obvio. lo actual. Y perdón que te interrumpa, ¿no? Escucho muchas veces la frase eliminación del technical debt, de la deuda técnica. Y eso es algo que me encanta lo que acabas de decir, porque lo que estoy haciendo hoy ya mañana es legacy. Es una Claro, realidad. Nunca voy a poder eliminar el technical debt y al final yo creo que es una utopía de la gente de IT, ¿no? Casarse con esa idea. Y prefiero verlo. Hay maneras de alguna manera, hay medios para poder disminuir o que eso siga de alguna manera vivo, que es, por ejemplo, no hacer más proyectos y dedicarme a hacer productos de alguna manera. Eso ayuda a mantener ese technical debt bajo, pero siempre va a haber technical debt, sí, sí. siempre. Y es algo además que hay que asumir. Yo en casi todas las empresas en las que he estado, siempre te has encontrado con perfiles además que son muy reacios al cambio, que yo siempre digo que quieren mucho a sus hijos y les cuesta hacerles crecer y cuando hay que asumir que al final todas las aplicaciones pues tienen, yo siempre digo lo de fecha de caducidad, bueno, no es verdad que tengan fecha de caducidad, pero hay que asumir esa deuda técnica que es constante. O sea, el ciclo del software al final y en arquitectura ha pasado lo mismo, este famoso dibujo del ciclo de DevOps, entra toda la parte también de arquitectura, entra toda la parte de desarrollo y aquí estamos en este caso. Estamos en el caso en el que nosotros estamos ahora mismo aplicando lo que creemos que son las mejores prácticas para los nuevos servicios. Estamos conviviendo con algunas aplicaciones legacy y que seguiremos conviviendo con ellas. Estamos mejorando servicios, localizando puntos de fallo, cuellos de botella para conseguir incluso sobre las aplicaciones legacy conseguir un mejor performance. Es una cosa que además a mí me gusta mucho trabajar el performance, tener muy claro dónde tenemos que trabajar, pruebas de estrés, saber dónde tenemos los cuellos de botella. Vuelvo a repetir, arquitectura empresarial donde te da el dibujo, donde sabes dónde pueden estar los puntos de falla, etcétera. Esa parte es la que estamos trabajando ahora. No digo que estén... no sabría incluso decirte y podría decirte en qué grado de avance tenemos por lo que comentas, porque realmente no va a tener un final, o sea, va a seguir evolucionando. Nosotros, y muchas veces incluso hay que ponderar, o sea, a mí personalmente me interesa más yo tengo una aplicación que funciona, que efectivamente es legacy y hay un momento dado en el que habrá que empezar a desacoplar servicios, habrá que llevarse pues parte del dominio a un dominio, pues por ejemplo, de microservicios con arquitectura orientada a eventos, pero también hay que preocuparse de todo lo que estamos montando nuevo. Entonces, muchas veces hay que ponderar esas dos partes y sobre todo ser conscientes de que estamos evolucionando y hacia qué camino estamos yendo. Y la gente, para hablar un poco del talento, ¿no? En la compañía, porque la gente, hoy en día, en estos años, la gente de alguna manera tiene menos tiempo de antigüedad en las compañías, en promedio Sí. en general, ¿no? Y es difícil tener a alguien de 20 años en la empresa que se conozca todo. Ya no es tan común como era hace unos años atrás. Y volviendo un poco atrás a que mencionábamos que esas aplicaciones que no tenían inventariadas y que hoy están apagadas y no molestan a nadie, no hay ningún business case que haya sido detenido por eso. Qué importante que es mezclar de alguna manera, ¿no? El talento
y aumentar de alguna manera la vida de esa gente dentro de la compañía para que pueda, obviamente, tener más conocimiento y aportarle valor en estos casos a la compañía. Y también qué importante que es que esa gente, digamos, pueda seguir viendo un futuro de alguna manera. Me gusta mucho que evidentemente ustedes lo están haciendo, están aportando nuevas tecnologías y mencionaste algo que me quedó también, ¿no? Que es importante para la carrera de ellos el tener conocimientos cloud. ¿Qué otro tipo de cosas están haciendo ustedes con respecto, básicamente, para poder retener el talento y que esa gente tenga una antigüedad más extensa en tu compañía? Nada más, ese es un punto muy importante porque una de las cosas que has comentado es al final, en la actualidad sí es muy difícil retener al talento si tú, y sobre todo es muy difícil si tú no le proporcionas la capacidad de estar, de crecer profesionalmente. O sea, yo ya no voy a entrar en tema salarial, sino al final tú tienes que proporcionarle tecnología. O sea, hay muchísima gente joven, no tan joven, que lo que quiere es tecnología. Entre ellas, yo lo veo, por ejemplo, en entrevistas, nosotros estamos ahora mismo buscando diferentes perfiles, mucha gente está deseosa de conocer el cloud, de conocer AWS, no han podido trabajar con AWS y te dicen, no, yo es que he estado en empresas donde hemos estado, pero para nosotros ha sido una caja negra y no sé Sí, jamás, ha sido integración continua, yo tengo mi Jenkins, lo ejecuto, y para mí es como si lo hubiera sí. tenido en premise. Entonces, al final, nosotros sí que intentamos diferenciar esa parte. Nosotros sí es verdad que estamos trabajando mucho, es verdad, a nivel de desarrollo, en arquitecturas muy modernas, arquitecturas, como te comentaba, arquitectura hexagonal, muy orientada a eventos, API First, pero también es cierto que otra de las cosas que queremos potenciar es que los propios equipos de desarrollo tengan visibilidad del cloud, cuando tenga visibilidad de los servicios que nos proporciona AWS, tenga visibilidad, por ponerte un ejemplo, los equipos de autenticación, pues cómo trabajar con Cognito, el tema, equipos que necesiten hacer integraciones con apps, cómo utilizar Amplify, muchos más ejemplos, SQS, Kinesis, toda la parte de data, por ejemplo, estamos trabajando directamente con vosotros en montar toda la parte del Data Lake, además de una forma muy proactiva vuestra, ayudándonos vosotros mucho para la creación del Data Lake. Y eso es algo que los equipos conocen y que tengan visibilidad de cómo se está funcionando con el Data Lake, cómo se está creando el Data Lake, y también visibilidad de dónde queremos llegar. O sea, nosotros estamos en un estado ahora mismo, pero ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos tener Machine Learning, queremos tener ingestación en real time del dato. El dato a día de hoy es lo más importante. Eso hasta ahora, yo lo he visto durante muchos años en la mayoría de las empresas donde he estado, en los equipos de desarrollo. Con eso no quiero decir que toda la gente sea así, porque es verdad que existen perfiles reactivos y no proactivos, pero mucha gente echa de menos eso. En las entrevistas te lo preguntan, y Kubernetes, por ejemplo, ¿vamos a poder trabajar con EKS? ¿Vamos a poder trabajar con contenedores? ¿Vamos a poder trabajar con OAuth y poder trabajar con Cognito? Al final, vamos a poder trabajar con arquitecturas orientadas a eventos, trabajar con Kafka, con Kinesis, con SQS, SNS. Al final, eso, el hecho de que los equipos tengan la visibilidad y que sepan que van a trabajar con ello, porque ya están viendo que ya están trabajando unos equipos más que otros. Como te comentaba, los grados de madurez son diferentes en cada uno de los equipos y también negocio influye. Eso yo creo que al final a los equipos de desarrollo de las personas les estimula yo creo que es mucho más fácil de esa manera retener el Sí. talento. Y al final para tu compañía se convierte en una ventaja competitiva el hecho de que la gente pueda tocar estas tecnologías. Lo que mencionaste referente a que sea el cloud un black box, que simplemente hago commit y eso se pone en otro lugar, lo veo. Y no es algo que yo estoy de acuerdo porque creo que al final el developer, que es algo que están haciendo ustedes y me gusta mucho, que vea todo el ciclo de vida, inclusive de alguna manera que sean responsables porque esa aplicación esté corriendo en tiempo y forma.
hacia que al final del día sea, yo tengo una influencia, yo como developer, digamos, tengo una influencia directa en llamarle la calidad de vida, ¿no? Porque si Sí. yo meto calidad, voy a tener menos llamados en medio de la noche y hay un beneficio directo para la compañía que es obviamente poder crear esos productos de alta calidad. Es más, nosotros justo estamos trabajando en esa línea, a tal extremo que incluso la parte de infraestructura, que lo tenemos desarrollado con Infrascope, va a pertenecer a los equipos. Es verdad que tenemos un equipo de DevOps que les va a acompañar también y les va a ayudar y les va a formar y va a estar siempre con ellos, pero va a pertenecer a los equipos. Nosotros creemos, como también había comentado antes, en la responsabilidad de los equipos sobre su producto. O sea, esa autonomía creemos que es muy importante. Y además los propios equipos la requieren. O sea, sienten que el hecho de poder generar la infraestructura a ellos, evidentemente siempre hay que tener ciertos cuidados, buenas prácticas, policies, pues, etcétera. O sea, eso es normal tenerlo, pero les da mucha autonomía el que puedan mediante Infrascode generar una infraestructura y tengan levantada un EC2, un RDS, un Cognito y automáticamente puedan estar trabajando con su acceso y que puedan estar visualizando con su... al final es verdad que tenemos nuestro SIAM para los permisos para los usuarios y que no todo el mundo tiene los mismos permisos, pero tienen acceso a todos los servicios que necesitan de AWS y los tienen automáticamente. Entonces, al final eso es mucho más dinámico, es mucho más rápido trabajar, los equipos están mucho más contentos. Eh, yo creo que es la forma correcta donde deberían ir personalmente todas las empresas. Sí es verdad que es complicado, al final es difícil, también hay que evangelizar mucho a los equipos y hay que evangelizar mucho. Incluso también nos tenemos que autoevangelizar, porque yo hay muchas veces que el otro día lo hablaba con uno de los equipos, precisamente esta parte de Infrascode, eres como, sí, queremos hacer esto, pero también qué miedo nos da, porque al final les damos un gran poder, tiene una gran responsabilidad, entonces es como, pero hay que hacerlo, al final es que es inevitable, porque creemos que ese empoderamiento de los equipos es precisamente donde vamos a sacar todo el talento de los desarrolladores. Desarrolladores, hablo de desarrolladores como Sí, desarrolladores, sí, pero sí. realmente es como conjunto de equipo. Bueno, y para meternos un poquito en unos temas técnicos, contame, hablando de las modernizaciones después del Leaf and Shift, ¿qué tipo de modernizaciones han hecho? Y contame de algunos servicios que hayan utilizado. Y bueno, si hay mucho nombre, también aclaramos un poquito de qué son estos servicios. Bueno, así un poquito por contarte lo que hemos ido trabajando. Hemos trabajado en desacoplar muchos servicios que que tenían un alto grado de acoplamiento. Para ello hemos estado utilizando Amazon SQS, que es el sistema de colas de Amazon. Eh, con microservicios que tenemos varios consumidores, como te comentaba antes, con una arquitectura hexagonal creada con Spring Boot y siempre con filosofía de API First, con OpenAPI. Para ello trabajamos con vuestro API Gateway de AWS, donde además tenemos ahí definido la definición de OpenAPI para generar automáticamente todo lo que es el API Gateway. Y de Más curioso, cosas. curioso, ¿usan la versión 1 o 2 de API Utilizamos Gateway? las dos. Hemos Ok, tenido que ok. utilizar aún los dos casos porque en la última versión sí que es verdad que hemos tenido algún problema para lo que son APIs privadas. Ujú. Aún estáis en fase de desarrollo pero estamos utilizando tanto REST como HTTP. Estamos utilizando Perfecto. las dos. Así que muy bien y la verdad que funcionando muy, muy, muy bien. También estamos utilizando Cognito para el tema de autenticación y autorización. Hemos integrado también no solo Cognito con los user pool para algunas de las aplicaciones, sino que hemos integrado Cognito con un Active Directory. Eso es algo que no está montado y están consumiendo los micros con todo el code flow de autenticación. Eso hasta hace muy poquito no estaba y es una parte que también es muy importante. Otro de los puntos muy fuertes es toda la parte de generación del data lake y se está trabajando con la generación de data lake con S3, con Redshift para generar todo ese tratamiento de datos. Nosotros hacemos una ingesta
de los datos en RAW para luego hacer una transformación con ETL utilizando, por ejemplo, AWS Glue, que nos sirve como para hacer todo el ETL de los datos y tener el dato más limpio. Vamos generando al final el data lake en formato Parquet para finalmente poder consumirlo con diferentes herramientas vuestras como Athena, con Spectrum, con Redshift. La verdad es que esa parte está siendo un avance y tener un data lake con AWS para hacer al final un tratamiento de los datos que al final no deja de ser, no nos vamos a engañar, y más en nuestro mundo, la parte más importante, el dato. Tener el dato bien estructurado y saber cómo consumirlo, cuándo consumirlo, dónde está y poder tratar el dato. Entonces, la verdad que ha Y sido muchos puntos de trabajo. parece el tema de Data Lake y consumir datos y después exponerlos a la persona, que hay que exponerlo, porque no todos tienen que ver todo. Suena una oración sencilla, pero es algo que, no sé, yo vivo constantemente con clientes y es un tema muy, muy, muy complejo. Sí, Eh, de y, hecho, y tiene perdona un que te valor interrumpa. enorme, ¿no? Sí, no, perdona que te interrumpa ahí. En esa parte, además, estamos trabajando, como te comentaba antes, conjuntamente con vosotros para montarlo, precisamente para intentar seguir las mejores prácticas, porque sí es cierto que podíamos pensar en incluso utilizar un ecosistema de Hadoop, Spark, etcétera, pero estamos aprovechando muchos de los propios servicios que nos da AWS, y además estamos trabajando con workshops constantes con vosotros para esta generación. O sea, al final es cierto que estamos en diferentes fases, nuestro final o lo que nosotros queremos de nuestra gestión de los datos es muchísimo más. O sea, yo realmente nuestro objetivo, ya estoy hablando de Machine Learning, de Real Time, de muchísimas más cosas, pero en la fase en la que estamos, trabajar con vosotros nos resulta muy cómodo y muy, sobre todo esa parte de ayuda y de ir de la mano con AWS. Bueno, ¿y en qué otros aspectos Amazon Web Services lo está ayudando en particular? Hay otra parte que también nos ha venido muy bien, porque también es una parte que hemos heredado de todo el tema del ransomware y toda la migración, que al final el hecho de llevarte a hacer un lift and shift hace que sobredimensiones la infraestructura completamente. De hecho, una de las, incluso antes de que incluso nosotros levantáramos la mano sobre el consumo, la parte de FinOps, fuisteis vosotros mismos los que nos avisasteis de, oye, creo que estáis consumiendo mucho en Dynamo, creo que estáis consumiendo mucho en... Entonces, es una parte en la que AWS también nos ha ayudado bastante y estamos trabajando y aún seguimos trabajando, que es la parte de optimización de costes. Bueno, bien por el Solutions Architect ahí. Sí, sí, no, 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 Al final es otra manera de cómo ayudamos y a veces la gente se sorprende de que el vendor le está ayudando a bajar la factura de alguna manera. sí, sí, pero Es es así. raro. O sea, además es un caso que a mí también me resultó bastante curioso, porque al final sí es verdad que, imagínate en la vorágine en la que no estás preocupado tanto en la parte de los costes, sino en solucionar, en mejorar los procesos, etcétera, etcétera, y que de repente desde el propio Amazon te vengan y te digan, "Oh, creemos que estamos consumiendo mucho en instancias RDS, que están, te lo pongo como ejemplo, no es el caso, pero por ponerte un ejemplo, están sobredimensionadas. La verdad que es sorprendente y es una parte que yo personalmente valoro muy positivamente. Bueno, gracias, gracias. Bueno, y para el futuro, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los planes? O sea, o tecnologías o metodologías que vienen en el futuro. Bueno, vienen muchas cosas, la verdad, al menos eso espero. Vienen muchas cosas primero de negocio, sin ser de tecnología, que van a influir en la parte de tecnología. Viene ya dentro de nada, ya estamos ya en Kubernetes, que eso, migrar a EKS para nosotros es algo que es muy importante, donde ya valoraremos diferentes soluciones tipo Istio, etcétera, etcétera.
Viene en un futuro a medio largo plazo Deep Learning, Machine Learning, cuando tengamos ya bien el dato, bien estructurado. La verdad que vienen muchas cosas con AWS, vienen muchas pruebas de concepto para buscar diferentes soluciones para aplicarlas dentro de la empresa, que ahí sí que es verdad que trabajamos mucho en arquitectura para probar diferentes productos vuestros. Y viene un trabajo arduo con los diferentes equipos para, para llevar esto a cabo. Que la verdad que es una parte que es la parte que es más chula. Y cuando digo arduo, suena mal porque suena como algo negativo, porque para mí es algo chulo, porque es un trabajo que va con los diferentes equipos para que al final tengan esa visibilidad, esa autonomía, puedan trabajar con EKS Fargate, con servicios serverless, que empiecen a trabajar cuando sea necesario con lambdas, por ejemplo. Es algo con lo que no habían trabajado nunca y que sepa trabajar pues simplemente con un API Gateway y un Lambda, cuándo usar Lambdas, ese tipo de cosas al final de arquitecturas serverless, arquitecturas sin estado, donde tú tengas un stateless y puedas trabajar con servicios para una alta disponibilidad, poder trabajar con una arquitectura con, por ejemplo, con instancias Spot, sin ir más lejos, o sea, para la parte de FinOps, saber cuándo hay que utilizarlas. Quedan muchas cosas, la verdad, pero cosas muy chulas que vamos a estar trabajando. Toda la parte de data, por ejemplo, la parte de data es un proyecto, a mí me parece espectacular. Interminable. Sí, interminable, pero espectacular. Es un proyecto que me Sí, sí. parece súper interesante por la potencia que nos puede dar. Y vemos clientes, de nuestro lado vemos clientes que están sacando productos nuevos, casos nuevos de uso, una vez que ven los datos. Directamente, se les está ocurriendo productos nuevos una vez que ven los datos. Y algunas veces están muy relacionados a su industria y otras veces no están relacionados a su industria. Es sorprendente. Sí, Bueno, sí. hablamos de cómo entraron a AWS de manera abrupta. ¿Cuál fue esa transición? ¿Qué importancia le dan al desarrollo de los equipos y del talento dentro de la compañía? Un poquito de tecnología, más allá que no estamos en súper detalle con la tecnología en este podcast, pero yo voy a poner todos los servicios que referenciaste, Antonio, los voy a poner en las notas del show para que sepan quienes escuchan qué son estos servicios y qué es lo que hacen. Y bueno, Uh-huh. simplemente agradecerte tu tiempo y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acá. Nada, muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Ha sido un placer y bueno, ya espero que haya podido ayudar algo, dar esa visibilidad y ver un poco, pues eso, al final que hay diferentes casos de uso. Yo creo que es un caso de éxito, en nuestro caso, todo lo que es esta migración en este caso a AWS por un ransomware, aunque es verdad que ya era el destino final. Y nada, muchísimas gracias y bueno, seguiremos hablando. Gracias, Antonio. Adiós. Gracias, hasta luego.